buenas tardes, vamos tomando ya asiento. Si os parece, yo creo que voy a tutear. Muchísimas gracias, en primer lugar, por venir a esta tarde, donde vamos a tratar un tema lo suficientemente grave como para dedicarle 2 horas de nuestro tiempo. Estamos hablando de la salud mental, en esta ocasión de la salud mental de los jóvenes, de los alumnos, aunque en realidad lo que hemos puesto en marcha es, como estáis viendo en pantalla, el Observatorio de la Salud Mental en la Escuela. Y lo que vamos a analizar hoy son los resultados de la primera encuesta al profesorado de la salud mental de los alumnos. O sea que hoy nos vamos a centrar en la pata de los alumnos. Nos ha llegado algunos comentarios en la encuesta que hemos hecho, donde hemos obtenido 500 respuestas válidas, algunos comentarios donde se decía que qué pasa también con la salud mental de los profesores o qué pasa también con la salud mental de las familias. Bueno, todo eso lo vamos a ir analizando en este observatorio, donde no va a quedar hoy aquí, sino que vamos a seguir trabajando con el objetivo de, primero, identificar, como va a ser el día de hoy, los factores que influyen en el deterioro o en problemas de salud mental de los jóvenes. Por supuesto, nos estamos centrando en los aspectos exógenos, porque también nos han llegado comentarios al respecto. No nos vamos a centrar en trastornos como el trastorno de bipolaridad o el TDAH o ese tipo de trastornos, sino de lo que viene de fábrica, entendedme un poco la expresión, sino, insisto, de los factores que puedan estar afectando de forma grave en eso, por lo tanto, factores externos en problemas de salud mental. Bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero sí un altavoz hoy. De hecho, mi nombre es Borja Beriain, autor de los podcasts Magisterio en 3 minutos, pero también no me he cansado en el podcast y en otros canales de Siena Educación de insistir en la importancia del día de hoy y de lo que es la salud mental y la preocupación que esto suscita. Aprovecho, antes de continuar, eso sí, los nervios yo creo que del directo, de agradecer a las autoridades, además de todos los que nos asistís hoy, y por supuesto a la Camilo José Cela, que una vez más nos presta su espacio para celebrar un evento nuestro de Siena Educación. Pero en concreto esta es una iniciativa de Aula Siena, de la que vamos a centrarnos ahora un poquito más. Y bueno, como os decía, yo simplemente quiero tener este altavoz para contar 4 cosas muy rápidas y ya dejar paso a los expertos y a los especialistas, que son las personas que van a ahondar en ello. Yo la primera vez que escuché el concepto de salud mental fue hace muchos años y fue en la boca de un cómico, de un actor cómico, un humorista. No voy a dar nombres ni el grupo, pero seguro que os puede venir a la cabeza si os digo que nos alegraron muchas Navidades y que formaba parte, o tenía su pareja con otra persona y formaban un dúo cómico. Bueno, ese cómico un día habló de que tuvo que cortar con ese grupo cómico por salud mental. Y era la primera vez que escuché el término y me gustó en el sentido de, es verdad que hablamos de muchos problemas de salud, pero qué poco de los problemas de salud de la mente. Y él tuvo que cortar con todo aquello. Fijaros, un humorista, alguien que nos hace la vida alegre, que nos hace reír, y tuvo que cortar con todo aquello por un problema de salud mental. Estuvo 40 y pico días, lo ha contado públicamente en una entrevista, pero estuvo 40 y pico días en una clínica, pues tratando de corregir sus problemas, de subsanarlos, y cuando ya estaba bien, pues decidió cortar con el grupo. El tema de, por ejemplo, el suicidio es una palabra que ha estado vetada durante muchos años en los medios de comunicación. Durante muchos años era una palabra que tú podías decir que alguien fallecía en un accidente de tráfico, o fallecía por tener 94 años, o fallecía por lo que fuera, pero cuando no decías la causa, en la mente de los espectadores, de los lectores, de los televidentes, de la audiencia, ya se podía imaginar de qué estábamos hablando. Hasta que se hizo célebre un caso, no voy a citar todos, pero recordáis el actor estadounidense Robin Williams, también otro actor cómico, o si nos vamos a nuestro país, pues todos tenemos en nuestra cabeza la actriz Verónica Forqué, que también terminó con su vida pues, hace un par de años, me parece, después de participar en un reality show de cocina. Entonces, claro, quiero decir con esto que hasta qué punto este es un problema general de la sociedad en la que vivimos, donde yo creo que somos una sociedad más vulnerable emocionalmente, vivimos mucho estrés,
todo va a un ritmo muy frenético, ansiedad, angustias, miedos por lo que será mañana, miedos por si quedaré bien o quedará mal, miedos por si voy a hacer el ridículo hoy en el escenario delante de vosotros, muchos miedos que te originan a veces tener, pues que tú te replantees ciertas cosas en tu cabeza, ¿no? Claro, estamos como enfadados todo el rato también, incluso. Yo no sé también qué responsabilidad tenemos aquí todos, los políticos, los educadores, las educadoras, porque ¿qué hay que decir primero? ¿Educadoras y educadores o educadores y educadoras? Claro, ya no puedes decir, o sea, ¿qué factores están influyendo? Ya no puedes decir que no te gusta el chocolate, porque entonces puedes tener a alguna asociación de chocolateros dispuestos a formalizar una queja porque no te gusta el chocolate, una queja pública. Tienes que tener cuidado con qué escalón pisas, mucho cuidado antes pues eso, porque a lo mejor los productores de cementos se quejan porque estás pisando su trabajo. Hay que tener mucho cuidado con los términos que uno emplea. Uno no puede ser zurdo, porque entonces te significas políticamente, por lo tanto tampoco puede ser diestro, porque también te está significando políticamente. O sea, al final hay muchos factores que al final su máxima también, o como altavoz, son las redes sociales, ¿no? Es decir, uno puede libremente, libertad de expresión, libremente contar algo en sus propias redes sociales y de repente una banda de energúmenos, curiosamente anónimos muchas veces, dispuestos a criticar todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hecho. Y claro, si eso a una persona adulta pues nos genera cierto desasosiego, inseguridades, miedos, ¿qué es lo que no provocará a un menor de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a analizar hoy son esos factores. Ahora daré paso a Javier Urra para concretar un poco los resultados que hemos obtenido. Voy a dar algún detalle más sobre el observatorio y sobre los resultados obtenidos y cómo hemos hecho la encuesta a continuación, pero será después de escuchar la bienvenida oficial a Pilar Ponce, que es presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que nos va a dar unas breves palabras. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias, Borja. Querido Javier, don José María Moya, director de Magisterio, Carmen Sánchez, doña Carmen Sánchez, decana del área de Educación de la Universidad Camilo José Cela, ponentes, profesionales, señoras y señores, amigos y amigas que también estáis aquí hoy. En primer lugar, querría agradecer la oportunidad de inaugurar este coloquio del Observatorio de la Salud Mental en la Escuela. Y en segundo lugar, quiero dar las gracias, un enorme gracias, a Javier Urra y a todo el equipo de Siena y a la Universidad Camilo José Cela que nos acogen, que están tan comprometidos con una cuestión tan importante como la salud mental infanto-juvenil y que ponen el foco en uno de los principales problemas que afronta hoy nuestra sociedad. Como presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, trabajamos con muchos datos, visitamos muchos centros, escuchamos a mucha gente, pero si de todo lo que veo tengo que pensar en mis dos grandes preocupaciones, sin dudarlo, siempre respondo docentes, el profesorado y las familias. No coloco a los alumnos entre las grandes preocupaciones porque si el profesorado y las familias van bien, si funcionan, seguro que también a ellos, al alumnado, le irá bien. Esto no quita, desde luego, la importancia de la atención individualizada que tantos y tantos niños y jóvenes necesitan. En el caso de las familias, hablamos de padres helicóptero, que no dejan en paz un segundo a sus hijos, que los sobreprotegen, etcétera. Pero pongamos el foco en esas familias, que se exigen hasta el extremo, que sufren ansiedad por una crianza excesivamente exigente y descompensada, que no llegan a todo. Leemos, nos formamos, y ahí me meto en el grupo de padres, hacemos todo lo posible por convertirnos en Mary Poppins y al final acabamos tan estresados y tan inquietos que nos acabamos convirtiendo en la bruja mala del oeste. Con quien más duros somos es con los seres más frágiles y con los que más queremos, con nuestros hijos. Tengo una amiga que siempre pregunta eso en las sesiones, ¿a quién crees que es la última persona a la que has gritado? Ostras, los adultos habitualmente no gritamos, pero si te paras y lo piensas, la última persona con la que te convertiste en un monstruo probablemente haya sido con tu hijo, con tu hija.
Me explicaba el otro día una amiga que somos la primera generación que quiere educar a sus hijos de forma consciente, de una manera completamente distinta a cómo nos han educado a nosotros. Entre otras cosas, desde la inteligencia emocional y la empatía, algo que en generaciones anteriores o no se conocía o no era mayoritario precisamente, y que sin embargo a lo mejor sí que se aplicaba con otro tipo de conocimiento y de cariño, por decirlo así, más popular. En el otro extremo tenemos las familias que aparcan al niño en el colegio para que se lo eduquen allí, o peor todavía, que apagan al niño con el móvil canguro para que se ocupe de ellos. Están tan alejados de sus hijos que ni siquiera conocen el riesgo de poder perder que sean ellos, los padres y las madres, los referentes de sus hijos. Y por el medio, creo, espero, no sé si me equivoco, Javier, que haya una enorme franja de gente normal que intentamos sobrevivir cada día como podemos. Pero andamos entre dos modelos muy complejos. Ninguno de estos modelos, ni el de los padres de helicóptero ni el de los que aparcan a los niños, es bueno ni para los padres ni para los hijos, y desde luego mucho menos para el desarrollo de la sociedad. Cuando explicas a una familia, a un padre o a una madre, que hacer una comida al día con sus hijos puede reducir hasta el 74% las posibilidades de acoso escolar, te miran con una cara de asombro extraordinaria, ¿no? Comentaba antes. Ves las caras y no sabían que era tan sencillo hacer algo por sus hijos. Tenemos que volver a explicar esto, explicar a los padres y a los profesores que se tienen que poner a la altura del niño o al nivel del adolescente, pararse un momento y preguntarle ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa? Y sigo con la otra parte de esta ecuación, los profesores, cuya salud mental también se ha visto afectada en los últimos años a causa de los cambios normativos, la COVID, las responsabilidades, la burocracia y todo lo que ven y lo que sufren observando a su alumnado y a lo que les pasa cada día. Llegan a quedarse tan bloqueados que al final del día han hecho 1000 cosas menos enseñar un minuto la materia que tenía. Y te lo trasladan así, ¿verdad? No soy capaz de ejercer como docente porque tengo demasiadas cosas que hacer. Y en muchas ocasiones, incluso cosas que están mucho más allá de sus propias competencias. Han colapsado con tantas cosas que lo primero que necesita hoy un profesor es que le digas, no estás solo, estamos aquí para ayudaros y no tienes que saberlo todo. No podemos exigir que un docente lo sepa todo. Lo único que tienes que hacer es saber dónde pedir ayuda cuando haya un problema, para que de esa manera sepan cómo salir, cómo buscar una vía de atención. Lo repito siempre que voy a los centros educativos. Y solo llegaremos a cambiar el paradigma y ayudar al alumnado pasando por el profesorado y las familias. Mañana organizamos en el Consejo Escolar el encuentro Familia-Escuela, hablando de cómo construir puentes entre las familias y la escuela. Y hace un año hablábamos, en este mismo encuentro, de cómo ser padre y no morir en el intento, con un subtítulo que dimos un poco irónico, pero que reflejaba esa realidad de los padres agobiados, de los profesores intentando llegar a todo y las circunstancias, ¿no?, que tenemos en este momento. Hablamos también en el Foro por la Convivencia sobre la convivencia y salud mental. Impresionante escuchar los testimonios de alumnas, de familias y de docentes que han vivido cuestiones serias, graves de salud mental. La respuesta que han tenido o que no han tenido en sus centros, la ayuda, cómo han conseguido salir de determinadas circunstancias. Y muy curiosa también en este foro una cuestión que se puso sobre la mesa y que traigo aquí, que en muchas ocasiones no hay un problema de salud mental, es la falta de tolerancia a la frustración. Tomemos esto como una buena noticia, porque es más fácil resolver la falta de la tolerancia a la frustración, aunque tengamos que remitirnos desde el inicio de la educación que otros problemas de salud mental mucho más graves. Llevamos un ritmo deshumanizado. Necesitamos parar, pensar, vivir. No que la vida pase por encima nuestro, que es lo que nos está pasando. No podemos seguir malviviendo entre la falacia de la conciliación y unos profesores supermanes que si quieres resolver algo en esta sociedad, mándaselo a la educación, invéntate una asignatura, mételo allí, que ya harán. Pues no, no harán, porque no llegan. Y en ese ritmo deshumanizado, por ejemplo, parece que la anorexia y la bulimia ya se han pasado de moda. Como dicen ahora los jóvenes, son cosas muy de los 90, ¿no? Sin embargo, cuando nos paramos y observamos los datos, anorexia y bulimia son dos de las formas más habituales que utilizan para las autolesiones o la ideación suicida a las jóvenes, sobre todo las jóvenes.
con lo cual no se ha pasado de moda, aunque ya no hablemos de ello. Te explican los memes, el lenguaje de redes que tienen para seguir haciéndose daño sin que los adultos lo sepamos y que van muchísimo más rápido que nosotros y que lo que podemos identificar. Y se te coge el corazón cuando ves y escuchas lo que hay en redes sociales, lo que siguen los chicos y las preocupaciones y los problemas que tienen. No quiero dejarles con el corazón encogido, sino abierto y predispuesto al aprendizaje y la superación, que es lo que necesitamos. Así que acabo con algunos consejos. Mirar a los ojos del otro, conectar. Hace poco nos explicaba aquí Javier Urra la importancia del cucutrás, ¿no? Escuchar, tomarse unos minutos de preguntar ¿qué tal estás? Y pararse a escuchar la respuesta de verdad. Identificar la falta de tolerancia a la frustración y diferenciarla de otros problemas más graves. Acompañar, pero acompañar desde el corazón y sin juzgar a los más pequeños. Y sobre todo a los adolescentes, que les juzgamos todavía más. Ser su referente, su puerto seguro. Y todo esto, por respeto a los derechos de autor, diré que no es mío. Es lo que escucho y lo que observo cuando voy a los centros educativos, de muchísimos profesores que hacen un esfuerzo diario impresionante para poder responder a su alumnado, de muchas familias preocupadas por sus hijos y que tienen la certeza y confían y la esperanza de que podemos revertir esta situación. En mi próxima intervención estoy segura de que podré también hacer referencia a muchas de las frases que hoy veamos aquí y que tomaré como consejos para seguir multiplicándolo. Muchas gracias de nuevo y que este coloquio y el trabajo del observatorio sea de gran ayuda para todos. Lo necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Bueno, pues recogiendo un poco las palabras de lo que decía sobre la frustración, también es verdad que parece, ¿no? Nos parece que vivimos en una sociedad en la que parece que hay que hacer algo, pero que no te duela, cuidado, pero no te canses, cuidado, pero no te agotes, pero cuidado, que no me cueste, donde también la palabra del esfuerzo o el concepto del esfuerzo y demás a veces está un poco como minorizado, ¿no? Precisamente por cuidar en exceso, ¿no? a los menores. No sé si eso es bueno o eso es malo, ahí luego entrarán los expertos en la mesa que vamos a tener a continuación. Bueno, voy a dar paso a continuación ya a Javier Urra, donde vamos a empezar ya en harina, no sin antes de ver los resultados, brevemente decir que este observatorio de la salud mental en la escuela, esta iniciativa de Aula Siena, lo que pretende, como he dicho antes, es identificar los factores, como decía, pero no solamente en un ámbito teórico, o que solo quede ahí, sino queremos pasar a la acción. Y esa acción consiste en analizar también los datos, por eso hemos hecho la primera encuesta al profesorado sobre su percepción de la salud mental en los alumnos, que son los datos que vamos a analizar ahora. Y también no solo se queda ahí, sino también formación. Muchos de los educadores y educadoras que habéis respondido a esta encuesta nos habéis hecho saber que falta formación en los centros educativos, así que también vamos a intentar poner remedio. Ya estamos llevando a cabo iniciativas dentro de centros educativos con el programa PIBE, por ejemplo, del que luego hablaremos también, ese programa de bienestar emocional, integral de bienestar emocional, y, por supuesto, publicación, como también vamos a recoger todo lo que se hable esta tarde en los medios de comunicación, y más allá de los medios de comunicación nos gustaría. Pero presentamos ahora los resultados de lo que habéis contestado vosotros y vosotras como educadores y educadoras y la percepción que vosotros y vosotras tenéis sobre la salud mental de vuestros alumnos. Antes de dar paso a Javier Urra, muy brevemente quiero contaros de qué manera hemos hecho este estudio. El objetivo de la encuesta ha sido evaluar, como digo, la percepción que vosotros tenéis, profesores de enseñanza no universitaria en España, sobre la salud mental de los alumnos, y el periodo de campo ha sido aproximadamente un mes, desde el 14 de mayo que iniciamos la encuesta, muy incisiva, pero lo hemos logrado hasta el 9 de junio, hasta conseguir, como veis ahí, el número de respuestas, 500 respuestas válidas de toda España. Ya lo he dicho antes, el universo, profesores de enseñanza no universitaria en centros públicos y privados y concertados de España. Por lo tanto, la muestra ha sido bastante representativa en cuanto a la titularidad del centro, dividido por público, privado, centros públicos, privados o concertados, y por etapas educativas también, aunque han primado, evidentemente, las etapas de secundaria, bachillerato y FP frente a las de infantil y primaria.
Hay algunos datos que luego los podemos ahondar que dicen que el 35% de algunos de esos problemas de salud mental pueden originarse antes de los 14 años. Bueno, eso Javier Urra seguro que nos lo va a profundizar ahora. La metodología utilizada ha sido una encuesta distribuida a través de correo electrónico principalmente, pero también por redes sociales, en el podcast, no he parado de mencionarlo, etcétera. Y, por lo tanto, el margen de error que hemos detectado es de un 4,18%, asumiendo una proporción del 50% para la respuesta más frecuente y un nivel de confianza del 95%. Significa que va a haber algunas respuestas que no os van a sorprender, pero otras os van a sorprender bastante. Y, por último, los datos han tenido que ser analizados estadísticamente para garantizar la representatividad y fiabilidad de los resultados. Pero de todo ello, mejor que nos lo cuente Javier Urra, doctor en psicología y además director del máster online para educadores sobre salud infantojuvenil. Javier, todo tuyo. Bueno, quito una de estas de agua a la mesa, luego la reponéis. Pero muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. A la mayoría de ustedes no les conozco, a algunos sí, y les daré las gracias. Decir que aquí hay alguna persona que me importa no señalar, pero sí decir. Es una pareja, un matrimonio que son sobrevivientes, porque sobrevivientes en el sentido que ellos lo emplean y además que ayudan mucho, colaboran mucho con personas que trabajamos en este ámbito, porque su hija, y muy posiblemente sin se pueda saber nunca por qué, se quitó la vida, se suicidó. Son una pareja que está aquí. También quiero dar las gracias que está una periodista a la que yo quiero muchísima, que es Laura Peraíta, a ella sí la voy a señalar, que es del diario ABC, y otras personas que desconozco. La vida es primero dar las gracias. Bueno, primero tengo que dar las gracias, como no, a quien nos acoge, a Carmen, y por lo tanto a la Universidad Camilo José Cela. Segundo, a Pilar. Pilar, que es el colmo de la humildad, y entonces tampoco me ha dicho, no digas que participo en el máster, pero con la condición de no cobrar. Me ha dicho que no lo diga y, bueno, pues me atendré a ello. Pero da gusto ese tipo de personas, o personas como José María, o como Aurea, o como... Bueno, dar las gracias. Hay alguna persona que está en el máster, que es profesora, pero que en este caso es alumna y que ha venido desde el Levante español, ha hecho todo un viaje y todo un esfuerzo y quería, cómo no, agradecérselo. Pero, además de Pilar Ponce, quería agradecérselo a Rosa Martínez, que es la psiquiatra del Hospital de Día de Recurra-Ginso, en el Retiro, una mujer que sabe muchísimo de patología, de enfermedad. El otro día me descubría de una persona que es que tenía una depresión casi desde el nacimiento congénita. Y cuando uno no sabe hacer bien un diagnóstico, difícilmente va a hacer un pronóstico o una intervención. Está Ricardo. Ricardo es un hombre que nació maestro. El otro día lo vi rodeado de 20 chicos hablando de matemáticas. A mí me pareció súper aburrido y él los traía absolutamente abducidos. ¿Por qué hay 20 chicos que lían una madeja tremenda con un profesor y con otro no? Porque los chicos son los mismos. Este es un tema esencial. Es decir, sobre todo en magisterio se nota mucho los que son vocacionales, los que están preparados, los que son pedagógicos y los que están ahí porque quizá no han podido ser otra cosa. Esto va siendo hora primero de señalarlo, igual que tenemos los MIR, tenemos los PIR. Necesitamos a los mejores para lo que es el presente y el futuro, que son nuestros niños. Raquel Sánchez Nieto. Estaba hablando de ella. Y Pepa Domingo, que hemos hablado ahora de ese programa magnífico, PIBE. Se está creando, sí, un comité científico que me ofrecieron el otro día ser el presidente y para mí es un honor. Porque yo pertenezco a la Academia de Psicología de España y ahí el logo es pensar, sentir, hacer. Yo hace tiempo, mi querido amigo, que he aprendido que lo que hay que hacer es hacer. Y desde el hacer se cambia el pensar y se cambia el sentir. Y bueno, aparte de las personas que he nombrado, y a Carmen como decana del área de la Camilo José Cela, sí quisiera, me habré olvidado a alguien, pero no quisiera hacerlo, a Luis Castro, que está al final y que es el alma mater que todo tiene. Y hoy se me da la posibilidad de reinterpretar un estudio que solo Aula Siena puede conseguir. Es decir, que en el plazo que se nos ha dicho se mande
y tengamos 502 respuestas, eso lo tiene que hacer una institución, José María, que genere confianza en los maestros y vosotros lo sois. En primer lugar, la voz del profesorado. Y lo decía Borja, habrá momento para los padres, habrá momento para ahora analizar a los alumnos, pero también para escuchar cuál es el equilibrio emocional y cuál es lo que más que está en los profesores en esta sociedad. Yo creo que los profesores, para empezar, son esenciales en esta sociedad junto con los padres. Pero permítanme que diga, y a veces sin los padres. Porque es que a veces los padres no están, o los padres solo la lían. El otro día estaba yo en uno de los grandes colegios de este país, aquí en Madrid, y la reunión fue deplorable. El nivel es altísimo de esos padres y las cosas que decían eran sorpresivas. Y acabo, sí, de publicar un libro que se titula así, Inmadurez colectiva. Gente que tiene 50 años pero que no es responsable, no capta, no se pone de verdad en el lugar del otro. Por lo tanto, los profesores, desde mi criterio, tienen que educar, tienen que formar, tienen que informar, pero tienen que educar porque hay niños que, por desgracia, sus padres son un muy mal ejemplo. Y no estoy hablando de niveles socioeconómicos porque, por desgracia, ya no son diferenciales. Y, desde luego, creo que, y es lo que hemos planteado, tenemos que crear, y ese es el máster que estamos llevando, que los profesores sean fonendoscopios de la realidad. ¿Quién capta cuando un niño llega triste el lunes? ¿Quién capta cuando el viernes saben que ese niño no tiene ningún amigo con el que quedar? ¿O quién sabe que la manga la va a llevar larga en junio porque se autolesiona? ¿O quién sabe el que tiene ideaciones y pensamientos inusitados y extraños? ¿Los profesores? ¿Los maestros? ¿Esos van a ser los clínicos? No, van a ser el fonendoscopio de la realidad y se lo van a mandar a los psiquiatras, a los psicólogos clínicos, sin psicologizar la sociedad, sin medicalizar la sociedad, porque yo creo que esta es una sociedad estupenda. Yo te escuchaba ahora lo que decías, yo no he gritado en mi vida a mis hijos, a mi mujer, y llevamos solo 45 años, pero no lo he hecho, es que no lo voy a hacer. Es que no lo voy a hacer. Y hoy, sorpresivamente, en la clínica, en Corazón de María 80, ha ido mi hija con mi nieta. Y el ambiente es de sonrisa, de felicidad, de simpatía. Y es que no me fío nada de la gente que no sonríe, nada. Yo la gente que no sonríe es poco inteligente, ¿sabes? Es tipo Putin, me acojona. No. Entonces, y la gente que no se ríe de sí mismo, pues aún. Decía Pilar, el cucu tras con mi nieto. El vínculo, el apego, el cariño, la normalidad. Hay gente que rehuye, sí, la mirada, que rehuye el estar. Bueno, yo creo que profesores, orientadores, directores pueden y deben hacer esta labor. Digo, España es el país del mundo con menos niños, junto con Italia. Esto es un problemón. España es el país que consume más hipnóticos, antidepresivos. Nos hablará luego Rosa de ello. Ansiolíticos. ¿Qué nos está pasando? Quizá le pedimos a la vida más de lo que la vida puede dar. Decía esto. Yo veo a mucha gente, y lo he escrito en mi último libro, quejicosa, victimista, pero ¿de qué se queja? Pero si funciona todo bien, si hemos quedado una hora y estamos todos aquí, y la temperatura es agradable, y la luz, y el sonido, y si no, pues cambias y te adaptas. Esta necesidad de quejarse, de exigir, es un problema. En el centro mío hace poco llevé al director del Union y les habló a los chicos de educar a sordociegos. Esto es los temas esenciales. Pues yo tengo chicos que son cuchicuchi. Rosa, eso no es un diagnóstico del DSM ni del CIE. Cuchicuchi es el que se queja, no se sabe muy bien por qué quejarse. Váyase usted al Niño Jesús y vea niños que van a morir hoy, exactamente hoy. Vaya a dar besos a la abuela que tiene Alzheimer. Váyase a este campamento en julio. Esa es la vida. El otro día yo incluí a un psicólogo majo, o yo creía que era majo, ahora ya dudo, conmigo de compañero en la Complutense. Y el otro día me llamó y me dijo, mi mujer tiene problemas. Digo, ¿qué le pasa? Dice, se está muriendo su madre. Digo, eso es una tragedia. Y inmediatamente dije, ¿qué años tiene? Dice, 93. 93. Que dé gracias a la vida. Otra cosa es lo que he comentado antes de una hija de 16.
Pero, pues con 93 te despides. Pero ¿qué sociedad estamos haciendo? Que la gente es como el cristal, dura pero frágil. Por lo tanto, el total de respuestas que hemos tenido son 502. Saben ustedes que estadísticamente, más de 500, estadísticamente, en una tesis, etcétera, es significativa. De colegios públicos, 229. Laura o quien quiera, estos datos están a su disposición. De colegios concertados, 170. De colegios privados, 103. Estos son los datos de las personas que han contestado. ¿Tiene un sesgo? Pues posiblemente sí. ¿Quién contesta y quién no contesta? Lo hablábamos con la gente de Valencia y de PIBE. ¿Quién, Pepa, abre las puertas y quién no las abre? Pues esto es muy significativo. Primera pregunta. Van a ser 6. ¿Se considera que lo que más afecta a la salud mental de los adultos es la conflictividad? Esto es lo que piensan los docentes, los orientadores, los profesores. La conflictividad en el entorno familiar. Después, el uso excesivo de móviles. El tercero, la conflictividad en el entorno de las amistades. El cuarto, el acceso a contenidos inapropiados. El quinto, el uso excesivo de videojuegos online. Y el sexto, consumos de sustancias. Miren, para los que trabajamos en estos ámbitos, y a veces hemos trabajado 35 años en la Fiscalía, el otro día vimos el caso de un muchacho que murió asesinado, que es Borja Villacés. Conocemos esa familia, conocemos esos casos, conocemos entornos de racismo y de ser gente nazi, pero también conocemos a quien presuntamente ha matado a este joven. Y al final son dos entornos que uno, por racista, por nazi, es muy difícil de sacarlos adelante, y el otro, por vivir en un entorno donde la madre, etcétera, no es delincuente, es criminal, el hijo también lo es, y por lo tanto los pronósticos son terribles. No les daré el dato, pero creo que he sido bastante claro con los apellidos. En la Fiscalía tuvimos un chaval muy pegado a uno de los que he nombrado, pero muy pegado. Y le dije, ¿qué quieres ser? Y me dijo, médico. Y dije, ¿qué es para ti una prostituta? Y dijo, alguien que transmite enfermedad, ¿vale? Y un homosexual, alguien que transmite enfermedad, ¿de acuerdo? Y un negro, alguien que tiene su continente. Claro, chico inteligentísimo, pero inteligentísimo. Entonces le dije, ¿y los judíos? Y me dijo, los judíos no tienen país. Digo, ¿y entonces? Entonces hay que exterminarlos. Su señoría, para mí la magistrada mejor que he trabajado en mi vida, que es María Jesús Coronado, dijo, bueno, si os parece, 1 año y medio privado de libertad en el Centro de Reforma Renasco. Y yo dije, no, señoría, vamos a meterle los martes por la tarde, los jueves por la tarde y los sábados por la mañana en un centro de deficientes, de subnormales se llamaba entonces, que ese centro goce, que tiene muchos síndrome de Down, etcétera, para que aprenda de los subnormales, para que se llene de mocos, para que... Hace no mucho, cerca de la Puerta de Alcalá, se me acerca un joven y dice, ¿usted no sabe, señor Urra, quién soy yo? Y dije, sí, y le dije su nombre y su apellido. Y dijo, ¿y quién soy? ¿Qué soy? Y dije, médico. Y me dijo, soy jefe de servicio de uno de los grandes hospitales de aquí. Quiero decir que el magisterio, la educación, el profesorado, tiene que tener criterio, tiene que saber cómo ganar a una persona, tiene que dar esa opción para que se nos convierta en algo positivo. Consumo de sustancias es el punto sexto, pero solo les voy a dar 3 datos. Alcohol, en el último mes en España han consumido alcohol, jóvenes, adolescentes, el 53%. Por cierto, que subimos la ley de 16 a 18 años para ser pedagógicos, pero bueno, luego en España conseguir alcohol es bastante fácil. Tabaco, 27% en el último mes. Y cannabis, que a mí este dato se me queda corto, 16%. Se me queda corto porque la mayoría de los jóvenes le dices, ¿tú fumas? Y dice, yo no. Dice, ¿y porros? Dice, ah, sí. O sea, esto ha cambiado un poco la sociedad, pero, por cierto, que parece que es algo positivo, pero no lo es. Este sería el primer punto. Ya lo tendríamos, Borja. Y pasamos a qué contenidos afectan más al bienestar emocional de los alumnos. Primero, lo que hemos dado en llamar violencia explícita.
Bueno, según los datos del Ministerio de Educación, esto es una percepción, ¿eh? La percepción siempre es subjetiva. El 24% de los adolescentes, de los jóvenes, percibe acoso escolar. Percibe que en su entorno hay acoso escolar. Sigue aumentando esta cifra y es preocupante, aunque se está trabajando muchísimo en los colegios, las comunidades autónomas, etc. Tipos de acoso. Pues el psicológico, 39%, insultos, el acoso físico, que son los empujones, los golpes, y 78% que incluyen amenazas e insultos. Y, bueno, ahí tenemos una situación que es el de la violencia explícita. Son casos puntuales. Pero si nos vamos a noticias de hace muy poquito, un niño de 12 años que apuñaló a una compañera en un instituto en el Hospitalet de Llobregat. En otro caso, en Jerez de la Frontera, un alumno de 14 años que apuñaló a varios docentes y compañeros. Son hechos, no son puntuales. Pero de chicos, de jóvenes, de adolescentes que se sienten mal, que generan odio, rencor. Ah, por cierto, este es un gran país, pero ha habido que crear una fiscalía contra el odio. Este es un maravilloso país, pero ha habido que hacer que los maestros sean autoridad, que los médicos sean autoridad. Me llama poderosamente esto la atención. Luego está la pornografía y luego los juegos online o videojuegos. Pasamos, si les parece, al tercer punto. Bueno, el tercer punto, no puede haber más acuerdo entre todas las personas que han contestado los 502. ¿Qué canal o red social consideras más nociva para el desarrollo emocional de tus alumnos? Es brutal, si lo ven, no hay discusión, es TikTok. TikTok tiene algunas características. Uno, que tiene un algoritmo muy personalizado y, desde luego, muy adictivo. Tiene un ciclo realmente de retroalimentación y, por lo tanto, van buscando y fomentando, digo, la adicción. Exposición a contenidos a veces nocivos y otras veces extremadamente nocivos. Recuerden que Italia prohibió durante un tiempo cuando un niño entró y vio a su hermana mayor, que tenía 8 años, que se acababa de ahorcar. Pues porque, claro, les pones una serie de retos y te dicen, bueno, pero los niños sabrán lo que es la realidad o no, depende, y qué circunstancias y qué niños. Y, por lo tanto, puede exacerbar problemas de salud mental también entre jóvenes. Privacidad y la recolección de datos de TikTok recopila vastas cantidades de datos de los usuarios. Bueno, aquí tenemos un problema, esto hay que trabajarlo naturalmente en Bruselas, pero es un tema complejo, el Gobierno se ha implicado en ello. Hay otro tema en TikTok que le llaman los agujeros de conejo, que es de contenido negativo. Se bombardean con vídeos que están relacionados con problemas de salud mental. Esto es como las páginas que tenemos pro anorexia o pro bulimia. Entonces te dice alguien en el Congreso de los Diputados, el otro día estuve yo, bueno, claro, la libertad de expresión. ¿Pero qué me está contando de la libertad de expresión? O sea, ¿no le deja votar? ¿No le deja conducir? ¿No le deja...? ¿Pero por qué? O sea, yo voy conduciendo y un guardia civil se esconde para multarme, que me parece bien, por mí y por los demás, y en cambio un miembro de las fuerzas de seguridad no se puede hacer pasar por un niño, por ejemplo, para pillar a los pedófilos y pederastas, que están mucho más unidos de lo que la gente dice, que buscan quesitos blandos. ¿Pero por qué? No, es que eso impulsa el delito. ¿Será usted? A mí no. No, es decir, es que a veces no nos dotamos de los medios suficientes para defender a quien no se puede defender, que son los niños, y a mí eso me llama poderosamente. Y la cultura de unos influencers tóxicos también. Pasaríamos, si les parece, porque el tiempo es limitado, al punto 4. ¿Qué situaciones te hacen sospechar que un alumno puede padecer o estar incubando un problema de salud mental? Y vuelve a aparecer el término violencia. Conducta violenta o desafiante. La falta de motivación, el bajón repentino en el rendimiento académico y el aislamiento del grupo. Es verdad que esos ítems, esos factores, los docentes los valoran más o menos al mismo nivel. Y luego, el punto 5 sería qué situaciones concretas te has encontrado en tus alumnos. Hay que preguntar porque hace años nosotros hicimos un estudio
sobre las prioridades de los españoles, que se publicó en Almuzara. Yo daba por hecho que la gente española era bastante religiosa. Da que no. Da que la gente española es bastante espiritual, muy poco religiosa. Daba por hecho, porque soy hijo único y ya voy a ser siempre hijo único, que la gente iba a valorar mucho los amigos. No, no, la sociedad española lo que valora mucho es la familia. Tradicional, monoparental, homosexual, reconstituida, mercurial, la familia. Es muy bueno hacer estudios. Este estudio, y espero que se transmita desde los medios de comunicación, demuestra que los profesores lo que más detectan es la depresión encubierta. Es genial, porque yo llevo años planteando que el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que a veces es real, a veces está hipertrofiado. Hoy todo niño que corre es que parece que es un TDAH, y en una sociedad que a todo el mundo hay que poner una etiqueta, pero sin embargo sí existe una depresión que es paradójica en cómo da la cara y que a veces parece negacionista, oposicionista, con todo lo que conlleva la depresión, y más en esas etapas de adolescencia de desesperanza y de riesgo para su propia vida. 15% de los adolescentes en España, 15% es un dato significativo, presenta síntomas de depresión graves o moderadamente graves. 1 de cada 7 adolescentes ha sido diagnosticado con algún problema de salud mental, siendo el de la depresión más común últimamente de lo que creíamos. El 47% de los jóvenes entre 16 y 24 años se sienten nerviosos, inquietos, muchas veces. Es una sociedad que pone muy nerviosos a los chicos, son chicos que son como el cristal, duros pero frágiles. No lo sé qué nos está pasando. Por cierto, las chicas, y lo vemos en el hospital de día y en otros centros, las chicas tienen una percepción de enfermedad mental muy superior a la de los chicos. Y se nos hablará del COVID como que ha elevado, pero los problemas que tienen de identidad, etcétera, las chicas, es difícil de explicitar. Como no viene a cuento, esto no está en la entrevista ni en la demoscopia de hoy, pero a mí que me expliquen algo porque veo a tantas niñas que son profundamente machistas y absolutamente dependientes. No sé. O sea, sí sé hacer el diagnóstico, pero no sé qué nos está en ese sentido ocurriendo. Las autolesiones, la violencia filioparental, que se mantiene, esa violencia ascendente de hijos contra padres, la adicción a drogas o sustancias, hemos hablado, y la ideación suicida, ideación. Y vamos acabando. ¿Cómo gestionas, es la pregunta, un posible problema de salud mental? Bueno, pues el primero es acudo al orientador del centro. Esto es verdad, pero vamos a ver, ¿cuántos orientadores hay en España? 10.000. ¿Cuántos se calcula por la ratio que se nos indica que debían de existir según la recomendación de la UNESCO, etcétera? 30.000. Claro, entonces tenemos uno por cada 3 que debíamos de tener. Es decir, según la UNESCO, debe haber un orientador en colegio por cada 250, 300 alumnos. Y realmente tenemos uno por cada 700, por cada 800. Hay colegios que tienen uno y son 1.200 o 1.300 alumnos. El segundo punto es acudo al director del centro y el tercero, informo a la familia. Bueno, esto es el estudio hasta aquí. A mí me parece que es un buen comienzo, me parece que es significativo, me parece que es importante escuchar a los profesores y, desde luego, queríamos plantear varias cosas. Uno, planteo aquí a José María y de manera pública realizar un estudio sobre la percepción de los propios profesores, cuál tienen de su equilibrio emocional. Empieza porque saben ustedes que en España hay 42.000 personas que no pueden trabajar con niños por tener sentencia firme por abusos sexuales. No estoy hablando de magisterio, pero digo, la gente que tiene esos problemas le gusta estar cerca de los niños, sea en campamentos, sea en deporte, sea... Por lo tanto, pero no. ¿Cuánta gente entra con ciertos desequilibrios? Es una pregunta. Segundo, ¿cuántas personas se sienten mal? Y hay un dato. En los últimos 15 años ha habido un deterioro notable en el estado anímico de los docentes. En el 2008 un 60% de los docentes afirmaba tener ilusión por su trabajo. Actualmente, un 38%. Esto hay que analizarlo. 2 de cada 5 docentes han experimentado agotamiento, ansiedad, depresión
según sus propias palabras. Y 1 de cada 3 ha padecido falta de ilusión a lo largo de su carrera. Este sería el ámbito del profesorado, José María, y desde luego yo creo que también hay que dar la palabra a los padres. Y acabo con estas 3 preguntas. ¿Perciben al profesorado? ¿Los padres cómo lo perciben? ¿Al profesorado próximo o lejano? La segunda, ¿están de acuerdo ellos, los propios progenitores, en que hay padres equívocos abogados de los hijos? Y tercero, ¿qué entienden los propios padres relevante comunicar? Yo creo que este es el observatorio de Aula Siena, con el apoyo, con el compromiso de la Universidad Camilo José Cela, y ahí estaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Urra, por la exposición, porque es un estudio, en fin, con muchas preguntas, de las cuales hemos sacado muchas conclusiones, que ahora en una mesa redonda vamos a empezar a analizar. Yo casi voy a ir pidiendo a los intervinientes de la mesa que vayan subiendo al escenario mientras yo cuento un par de detalles más. Estáis viendo en pantalla porque uno de los temas, como decía al principio, más recurrentes ha sido la falta de formación entre los profesores. No se pide que los educadores y las educadoras seáis médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada, pero nuestro granito de arena también es, bueno, pues formación. Y por eso estáis viendo en pantalla el máster online para educadores en salud mental infanto-juvenil, de la que Javier Urra también es director. Bueno, ahora es el momento, ya están todos sentados, perfecto, de hablar con diferentes especialistas. Habrá 10 minutos al final, después de este coloquio, de diálogo con todos vosotros, o sea, vais a poder aportar vuestras reflexiones o lo que queráis contar. Y para moderar la mesa, José María de Moya, director del periódico Magisterio y director general de Siena Educación. Os dejo con ellos. Muy bien, Borja, muchas gracias. La disposición de los participantes no es casual, ¿eh? Es decir, tenemos a la profesional de la salud en el centro, la señora psiquiatra, flanqueada a derecha e izquierda por formadores de maestros, formadores de profesores, a la decana de la Facultad de Educación de esta universidad, muchas gracias de nuevo por acogernos, y al profesor del máster, bueno, ya lo han quitado, del máster que dirige Javier Urra, y en los extremos a la infantería, a los que están ya en contacto con los beneficiarios de todo esto, de lo que estamos hablando, con los alumnos, ¿no? Con los jóvenes, en un centro y en programas no reglados, en programas de intervención que luego Pepa nos contará. O sea, es, por tanto, esto como una pirámide, por así decirlo. Entonces, vamos a arrancar. Os pediré intervenciones breves. Rosa, empiezo contigo, si te parece. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes que te encuentras tú en tu experiencia clínica? Tienen que ver fundamentalmente con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Luego aparecen otras patologías que pueden ser lo que llamamos comórbidas, es decir, asociadas a ello, ¿no? Vale. Pepa y Raquel, ¿coincide esto con vuestra experiencia en el trato con los jóvenes? ¿Queréis añadir? ¿Veis algún otro trastorno, alguna otra patología con lo que os encontráis? Bueno, en los diferentes un poco proyectos y bueno, cuando hablamos con el alumnado lo vemos y con el profesorado sí que es cierto y coincide un poco lo que está comentando Rosa, sobre todo el tema de ansiedad, ¿no? Ahí hay una ansiedad, sobre todo hay un factor que es el tema de la hiperconectividad, el tema de las redes sociales, el tema de los WhatsApp, de los grupos, que generan muchísima ansiedad, ¿vale? El no estar conectado constantemente, el no ser incluido en determinados grupos, entonces llega un momento que eso también les provoca una alta ansiedad, estrés, entonces es una situación que cada vez va más, de hecho, entonces un poco coincido en esa línea, sobre todo por ese factor, ¿no? Del tema del entorno un poco digital en el que se mueven, que les genera y luego pues un poco el no estar presente continuamente también les lleva a tener muchísima frustración. ¿Vale? El no estar presente, no poder estar conectados cuando los demás están conectados, entonces bueno, esa situación la vemos bastante, ¿no? Raquel, no sé. Bueno, yo al estar trabajando con niños en primaria, con niños más pequeños, pues es difícil un poco ver esa
la depresión o la ansiedad, pero sí me llama la atención como cada vez son más jóvenes, que ellos mismos se autodiagnostican y ellos dicen, es que tengo una crisis de ansiedad. ¿Y de dónde has sacado tú eso? ¿Y cómo lo sabes? O ellos ya hablan de es que tengo una depresión, es que no me encuentro bien. Y realmente te muestran que tienen ansiedad. Pero ¿qué saben ellos de esa ansiedad? Porque estoy hablando de niños pequeños, de niños de educación primaria. Y bueno, pues es verdad que el tema de la adicción, el tener en sus manos un dispositivo digital que no controlan en edades tan pequeñas, pues sí, les genera esa dependencia, esa ansiedad, que creo que es uno de los, bueno, ha salido aquí, ¿no? Pero de los pilares fundamentales de la necesidad que tenemos o que personalmente tengo de poder ayudar o poder controlar la situación, lo que nos está generando, ese desconocimiento que tenemos todos, los pequeños, los adultos. Y bueno, pues sí es verdad que la palabra ansiedad podía ser el título de lo que veo en primaria, en educación primaria. Muy bien. Siguiente cuestión que yo quería plantearos, aquí en este caso para Carmen y para Ricardo. ¿Consideráis, por vuestro contacto con el profesorado está formado? El profesorado, no el que hace vuestro máster, que sí que estáis en ello formándoles, el que hace el máster tuyo aquí. Pero tú, Carmen, ¿ves que los planes de estudio de primaria, de secundaria, dan respuesta a estas necesidades? ¿Forman al profesorado en estas cuestiones? Bueno, en primer lugar, devuelvo el agradecimiento. Muchas gracias a vosotros por contar con la universidad para este tipo de iniciativas. Y contestando a tu pregunta, la respuesta, mi percepción personal desde la gestión que me ocupa es no. Al menos los planes que nosotros recibimos por parte, bueno, las memorias, ¿no? Lo que se llama los planes desde el Ministerio. Aquí yo veo una incoherencia en un sentido práctico porque, por una parte, hablo no solo como decana, yo he sido 13 años profesora tutora de segundo de bachillerato, soy madre de adolescentes, con lo cual creo que cubro casi todas las encuestas que vais a hacer. Y casi prefiero no hablar como decana, sino como, bueno, profesora, ¿no? Que es lo que yo he sido toda y sigo siendo. Por una parte, veo que hay una visión por ahora mismo muy instrumentalizada de lo que es la función docente. Somos una especie de instrumentos para comunicar conocimientos y entrenar habilidades, por supuesto, es decir, algo un poco instrumental. Pero, y esa otra persona que hay al otro lado se llama estudiante o alumno, palabras que tampoco me gustan. Es decir, son personas, somos personas. Esa relación jerárquica de yo soy el maestro, el profesor, sé mucho, tú no sabes nada, atiéndeme, tal, esa relación no me gusta. No, la mayoría nunca tenemos ese tipo de relación. Entonces, por una parte, en la vida real, los profesores, los maestros, cubrimos de la manera que sabemos, que podemos, por experiencia o por una formación que hemos buscado externamente, esa atención emocional al alumnado, porque estamos forzados a hacerlo, estaréis de acuerdo, los que tenemos que hacerlo porque nos encontramos con ello. No hay otra. Y yo he visto de todo. He visto niños con tendencias suicidas, con autolesiones. Hemos visto de todo, ¿no? Hemos tenido que vigilar el comedor, vigilar la bandeja del comedor. Me lo sé todo en este sentido por la experiencia, pero no hemos tenido formación en ello. Ni en el máster de secundaria, o antes el CAP, ¿no? Que es yo que soy mayor, el CAP, ni tampoco creo que hay una formación profunda y transversal en salud mental o inteligencia emocional, tampoco ni en los maestros ni en los profesores. Hay cositas que se están haciendo, pero nosotros, por ejemplo, en nuestros grados tenemos que incorporar formación que no está en ellos. Entonces vamos un poco a la estela y de forma reactiva en lugar de forma activa o proactiva. Yo eso es lo que veo de cara a planes de estudio oficiales. Entonces tenemos que compensar extracurricularmente lo que a lo mejor curricularmente no está ahí. Pero al final todos hacemos esa función y nuestros chicos, chicas, cuando llegan a maestros y están ahí, tienen que aprender por sí solos.
debería estar ahí. Muy bien, muchas gracias. Debería estar ahí. Ricardo, ¿compartes? Sí, la verdad que comparto bastante la opinión y aparte te diré que en esto no somos lo suficientemente críticos porque la sociedad que tenemos actualmente y el aula es muy diverso. Es un espectro muy diverso donde encontramos multitud de variantes. Podemos hablar pues de género, podemos hablar de raza. No es lo mismo dar clase en una escuela pequeña de un pueblo que en una gran ciudad y al final estamos todos preparados un poquito, digamos, para lo mismo. Luego, como se ha dicho anteriormente, creo que falta en ese aspecto bastante formación y apuesto también mucho porque deberíamos tener algo más de vocación. Yo creo que al final la docencia no se basa solo en enseñar, al final también hay que acompañar, hay que guiar, hay que dar más herramientas muchas veces de las que damos. Bueno, antes nos decía la compañera del Consejo Escolar que falta tiempo, ¿no? Falta también muchas herramientas para nuestra parte para poder llevar a cabo todo lo que nos gustaría, y también es cierto. Pero creo que se nos olvida esa parte, la diversidad a la que nos encontramos y a la que a veces o no nos enfrentamos o no podemos. Y luego se nos olvida algo importante, que es el individualizar. Individualizamos muy poco el tema de la enseñanza. Tendemos a pensar que el grupo que tenemos, todo el mundo debe ir al mismo ritmo, ¿no? Todo el mundo debe poder actuar de igual manera o sacar unas notas igualmente parecidas. Y volvemos a lo mismo, tenemos una diversidad inmensa a la cual hay que poder hacer frente y llevar a cabo otro tipo de acciones. ¿Qué tipo de formación? Sigo contigo, Ricardo. ¿Qué tipo de formación necesitaría el profesorado para hacer esa labor que decía de fonendoscopio, me parece que decías, Javier, o detector de humos, que dice por ahí Pablo Rovira, que le he oído yo alguna vez esa expresión? ¿Qué tipo de formación dais en el máster, ¿no? Supongo que es la que... Pues a día de hoy, sobre todo, adentrarnos un poquito más en la salud mental, pero no ya en el problema, sino en poder, y ya no te voy a decir tampoco en ser detectores, sino en poder un poquito priorizar el que las cosas no ocurran. ¿Vale? Un campo muy importante es en el que creo que deberíamos adentrarnos mucho, es el de la motivación, es decir, motivar a las personas a ir más allá, siempre con retos que se puedan afrontar, porque muchas veces esto lo equivocamos, ¿no? Parece que motivar es ahondar en algo, vamos a lanzar estos retos, el que llegue bien, no, eso tampoco puede ser así. Tenemos que lanzar unos retos que se puedan afrontar, que ayude a cada uno a irse desarrollando, ya no como estudiante, sino como persona, que en eso coincido con Carmen, se nos olvida que no tenemos alumnos enfrente, tenemos futuras personas adultas a las cuales hay que dotar de un futuro, de una estructura. Y en ese sentido creo que el tema de salud mental se debería ahondar muchísimo más pues sí, en el mismo máster de profesorado. Formarles para que las cosas no ocurren, pero a ti te llegan, Rosa, cuando ocurren. ¿Qué echas en falta en el profesorado? O sea, ¿qué formación debería tener el profesorado? Yo es que pienso que la escuela es uno de los elementos clave con respecto a, digamos, incluso favorecedor de nuestro trabajo, ¿no? Los niños, los adolescentes funcionan de un modo muy diferente en los diferentes contextos, es decir, no funcionan igual en casa. Los profesores tienen una posibilidad de observar y de identificar y de encontrar signos de alerta que nos van a favorecer después hacer una intervención rápida y desde ahí, pues obviamente, minimizar las consecuencias, ¿no? Obviamente, el poder formarles en salud mental, en identificar elementos de riesgo es muy importante. Por otra parte, también los profesores tienen no solo esa tarea de identificación, sino que tienen un punto, como plantea Ricardo, de colaboración o de implementación de tratamientos, ¿no? Es decir, pueden favorecer el bienestar emocional, ayudarles a desarrollar estrategias de afrontamiento de dificultades, favorecer pues el que mantengan relaciones sociales con otros pares de un modo adecuado y positivo. De alguna forma, ese observatorio en las escuelas me parece muy importante. Es decir, para hacer un diagnóstico adecuado, un psiquiatra o un psicólogo tiene que consultar con los profesores, tiene que consultar con los padres para poder tener la posibilidad de hacer un diagnóstico
adecuado, concreto. Es decir, hacer una valoración de un adolescente en una entrevista es perderte muchísima información que, contando con la labor del educador y con la labor de la familia, nos va a ayudar a perfilar de modo vital para nosotros los enfoques de tratamiento. Por eso considero que este punto de observatorio va a servir para poder implementar después estrategias preventivas en todos los niveles, a nivel primario para evitar que haya problemas, a nivel de prevención secundaria, observando, haciendo seguimiento, identificando problemas iniciales de salud mental, hacer un seguimiento de ello, y obviamente en la prevención terciaria en el sentido de ayudar y apoyar a chavales que ya tienen problemas de salud mental para evitar el estigma, para integrarles y para poder implementar trabajo terapéutico complementario, ¿no? Es decir, los adolescentes y los jóvenes son personas muy vulnerables a la patología, pero por otra parte lo que nos ofrecen es una gran ventana de oportunidad, porque no están desarrollados del todo. Con lo cual, esta tarea y esta colaboración del sistema docente me parece esencial dentro de lo que son los cimientos para desarrollar una salud mental positiva en jóvenes y adolescentes. Muy bien, perfecto. Voy ahora otra vez aquí con los fonendoscopios, que sois los de los extremos, ¿no? Las fonendoscopios. ¿Qué síntomas, por vuestra experiencia docente, qué síntomas son los que os hacen, bueno, pues, tener la sospecha de que ahí hay un problema de un desequilibrio emocional, que puede derivar un problema de salud mental? También, y perdonadme y cómo no caer también en el sobrediagnóstico, ¿no? Lo decía Javier Urra antes también, es decir, no pasarnos, ¿no? Que aquí a cualquier cosa se le llama síndrome con una facilidad, ¿verdad? Cualquier problemilla, ¿no? Esto es el síndrome de, pues, ya no sabemos qué nombres inventar, ¿no? Entonces, ¿con qué os encontráis? A ver, Raquel, si quieres, y luego tú, Pepa. Bueno, pues yo creo que es fundamental el que el alumno te sienta cercano y que confíe en ti, que confíe en el profesor. No me gusta etiquetar o no debemos lo que estamos diciendo sobre diagnosticar, pero sí es verdad que la cara de un niño te dice muchas cosas. Entonces, tú no tienes que diagnosticar, pero tienes que observar, tienes que estar cerca de él. Él se tiene que sentir que tú le importas y creo que nuestra labor, o bueno, en mi caso, al estar con alumnos de primaria, el trabajo es sobre todo es el saber que lo importante que tú eres, el humanizar las clases, el olvidarte de todos los contenidos que tienes que dar. Y cuando tú ves a un niño que no es feliz, un niño que lo conoce, lo ves todos los días, yo solamente me voy diciendo, aquí pasa algo. Hoy, mañana me voy a acercar a jugar, no directamente con él, sino a estar cerca de él. Yo creo que noto también mucho la necesidad que tienen los alumnos de comunicarse con alguien. Eso sí creo que es una necesidad que tienen. Ellos, si se sienten la confianza del profesor, van a querer hablar contigo, van a querer contarte sus cosas. Tú te tienes que poner a su altura, pasa igual que antes cuando hemos hablado de los padres, de la familia, te tienes que poner a su altura. Tienen mucha necesidad de comunicarse. Yo creo que tienen ese vacío. Ahora la comunicación es a través de las redes sociales, no se juega en la calle, no se juega con los amigos. Los padres están trabajando, y si no están trabajando están delante también de un móvil. El profesor vamos pensando en nuestro temario, en nuestras evaluaciones, en la reunión, y lo que noto en ellos es la necesidad de tener una persona de confianza, y no para contarle los problemas, sino para enseñarte el lacito que se ha comprado esa mañana. O sea que la necesidad de comunicación creo que es un gran problema también para alumnos en edades, pues ya te comento, en educación primaria. Pepa. Bueno, yo creo que es muy importante lo que está comentando Raquel, el tema del vínculo. Para mí yo creo que es clave, ¿no? La generación del vínculo. Es cierto, un poco desde mi perspectiva, que no estoy en el aula en el día a día como docente, soy pedagoga y llevo de diferentes proyectos,
en muchas ocasiones, por una parte, los docentes sí que nos transmiten, ¿no? He detectado un bajo rendimiento académico o que determinado alumno o alumna se ha aislado un poquito del grupo, ¿vale? Determinadas actitudes que eso les hacen un poco detectar de que ahí está pasando algo. Y es cierto que esa generación del vínculo, cuando también estaba Ricardo comentando, ¿no? Que no solo diagnosticar, creo que es muy importante también el escucharles, mirarles a los ojos, ¿no? El de que ellos sientan que no son uno más, es decir, no son individuos con sus circunstancias. De hecho, en determinados proyectos que, por ejemplo, nosotros hay uno potente que llevamos en la Comunidad Valenciana, que trabajamos con alumnos y alumnas que han abandonado el sistema educativo. Y uno de los factores, y cuando tenemos las sesiones con ellos, nos dicen, es que en el centro educativo no me han atendido, no me han escuchado, no me he sentido valorado, estaba sufriendo una situación de acoso y no me han hecho caso. Son situaciones que tenemos, por eso es tan importante esa generación del vínculo y escucharlos, atenderlos, mirarles a los ojos, porque eso nos puede ayudar a saber lo que necesitan, ¿no? Entonces, para mí es clave, ¿no? Porque luego nosotros los escuchamos, los atendemos y vienen con unas mochilas que han abandonado el sistema educativo, incluso por desmotivación, ¿no? Por a lo mejor determinadas circunstancias que han pasado, que a lo mejor yo entiendo en muchas ocasiones que los docentes pues, llevan una carga bestial de trabajo que tienen que cumplir con sus horarios, sus evaluaciones, ahora cumplir el currículum, es decir, y ahora también tengo que observar y detectar, es como, vamos a ver cómo abordo, ¿no? ¿Dónde saco tiempo para poder realmente atender al alumnado? Entonces, cuando en este programa sí que recibimos ese feedback, ¿no? Entonces, nos hace pensar de qué importante es escucharles en el aula. ¿Qué otros programas, Pepa, tenéis? Porque has mencionado pero yo sé que desarrolláis algunos otros programas, ¿no? Sí, desarrollamos un poco tanto programas propios específicos para, sobre todo en temas de bienestar emocional. ¿Vale? Por ejemplo, llevamos un proyecto que se llama Cuidarse, que lo que intentamos es un poco hacer una intervención integral en el centro, ser un poco el apoyo al docente o al orientador para acompañarles en determinadas situaciones que se están produciendo en el aula. Hacemos como un análisis de qué situaciones está pasando en el centro. Como antes comentabais, no es lo mismo un centro en el ámbito rural o en el ámbito urbano o en determinado barrio. Hay unas características o unas necesidades o unas situaciones que pasan en el centro o de temas de acoso o hayan habido pues, más problemas de racismo, porque pueden haber. Entonces, ante ese análisis, realmente hacemos actuaciones e intervenciones en los diferentes grupos, pero a la vez no nos quedamos ahí, no abrimos el melón y nos vamos, ¿no? Porque eso es un problema grave, sino lo que hacemos es acompañarles y hacer atención, asesoramiento al docente, incluso a la familia y al alumnado, para poder un poco acompañarles y derivarles a los especialistas, un poco sobre todo para trabajar un poco el bienestar, que se sientan bien. Hacemos un taller, por ejemplo, en algún centro que es el taller de la amistad. ¿Vale? Que cuando la gente lo oye dice, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Que, pues sí, a enseñar a ser amigos, a enseñar a relacionarse, a comunicarse de una manera no violenta, a trabajar la asertividad, a empatizar con la situación del otro, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Un poco, pues eso es uno de los programas. También un poco estamos desarrollando y desarrollando, que vamos a implantar un poco el programa PIBE, ¿no? Que es un programa integral de bienestar emocional en el centro, ¿no? Para conocer el clima del centro, trabajar un poco el clima emocional del centro desde las diferentes perspectivas, un poco analizando qué necesitan, ¿no? Y luego interviniendo, porque al final, también lo ha dicho un poco Javier Urra, ¿no? La importancia de hacer, ¿no? Hay que analizar, conocer, pero hay que hacer, que eso es muy clave. Carmen y Ricardo, ¿más formación psicológica, por llamarlo de alguna manera, al docente o más psicólogos en los centros, o las dos cosas? Más psicólogos no lo sé, los que hagan falta, esas ratios de las que he hablado, eso no lo sé. Pero desde luego los docentes que no somos expertos psicólogos sí vemos y sí nos damos cuenta de las cosas, sobre todo los que somos vocacionales, es decir, aquellos que estamos pendientes de que nuestras personas que tenemos enfrente estén motivadas, inmersas y con nosotros durante la dinámica de las clases, que no estén ausentes, ¿no? O que
Entonces, yo aquí quería ahondar un poco en esa motivación y proponeros, si es que no lo habéis contemplado, una encuesta más, que es… Bueno, pero creo que esta es muy importante, o desde mi punto de vista como docente lo sería. Una encuesta que es de autorreflexión y autoevaluación del docente. Igual que os digo que los docentes hacemos todo lo posible en el aula, igual también os digo que a veces puede ser que algunos no sepamos o no sepan qué no están haciendo bien, cuidado, en su docencia, no en su atención extra al bienestar emocional como psicólogos, no, sino que yo cuando hago una pedagogía una didáctica de las matemáticas, quizá mi didáctica es lejana del alumno, no motiva, quizá mi pedagogía no sea la más correcta para mantener atención, interés, para implicar al alumnado, no siente curiosidad, no provoco curiosidad. Es decir, las preguntas serían del tipo, en tu docencia, ¿qué práctica ves que te funciona, cuál no? ¿Tú crees que motivas? Porque eso de que el alumno tiene que venir motivado a clase, no. O sea, un alumno no se despierta y dice, tengo una motivación por la historia de España o por la historia de la filosofía increíble, no sé ni lo que es todavía, pero tengo una motivación increíble. Bueno, alguno habrá, pero esto es inviable. Tenemos que motivar. Y aquí solo puntualizo que, aparte de formaciones, también hay veces que nosotros, por ejemplo, ahora en la facultad tenemos un proyecto, colaboramos con un proyecto de investigación de Project Zero de Harvard, que está centrado en el bienestar en el proceso del aprendizaje. Es decir, no ya una cuestión psicológica que es crucial, sino durante el proceso y la experiencia de aprendizaje, mi alumno está frustrado, no, tiene curiosidad, no, porque si no tiene curiosidad apaga y vámonos, siente agencia, es decir, tiene ganas de hacer cosas o está como una, ¿no? Hay una lechuga así, ¿no? Plantado en la silla, no, ¿qué le pasa en el proceso mientras yo enseño? No me gusta usar eso, pero yo facilito, ayudo a aprender. Entonces, por ejemplo, focalizarse también en esto, en la práctica propia docente y cómo nosotros favorecemos y no aumentamos ni fomentamos frustraciones, desgana, sin sentido. Los adolescentes están buscando el sentido de su ser en esos años de adolescencia, por ejemplo, eso hay que saberlo. Y como no motives, ahí está, ¿no? Como no le hagas sentir parte de lo que tú estás intentando que comprendan, que hagan suyo, que no funciona nada. Y vamos, lo digo con mucha experiencia. Entonces, por ejemplo, ese tipo de proyectos que además están ya, pues eso, Harvard está a nivel mundial, creo que dan a veces en el clavo de algo que no habíamos contemplado. Por eso os digo que quizá esa encuesta de el docente mismo, cómo percibe su propia labor, motivando y no desmotivando, no frustrando, sería importante para que hagamos una reflexión nosotros también y lo que podamos sumar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Haremos esa encuesta. La haremos, Ricardo. Bueno, la verdad que no se puede estar más de acuerdo. Me pisa siempre las respuestas, pero bueno, venga, vamos a intentarlo. Así que, por no repetirme, a ver, creo que profesionales psicólogos, bueno, el ratio está ahí. No voy a descubrir nada cuando digo que se necesitan más. Además, la experiencia siempre me ha dicho que el orientador no suele ser esa gran figura que todos pensamos para los chicos, porque suele ser la figura que le cuenta a los papás lo que hacen mal. Entonces, claro, no está bien visto por ellos. Si encima le sumas que solo es uno, ¿en qué puesto queda ese señor o esa señora? Es una situación bastante complicada. Si se reparte eso, yo creo que sería bastante mejor. Y luego, es lo que hemos hablado, yo sí recuerdo cosas de mi época de estudiante, sobre todo fue que cogí e iba cogiendo notas más mentales que escritas de lo que no quería ser. Es decir, tuve muchos profesores que dije, no, yo ese señor no quiero ser, yo prefiero ser este. Y al final se basa, aparte del que te motiva y el que no, también un poquito en el liderazgo que tiene esa gente, ¿no? En cómo te llega, en cómo te lleva. Y normalmente el estilo de liderazgo que suele usar el profesor o profesora que no, pues bueno, que no tiene esa motivación propia, ¿no? Suele ser un liderazgo muy autoritario, ¿no? De la clase la doy yo, aquí se está porque tenéis que venir y las cosas son blancas porque yo lo digo, ¿no? Y nunca se abre, ¿no? A escuchar, a dejar opinar.
incluso a que elijan, ¿no? Porque ¿por qué no de vez en cuando pueden elegir el trayecto a seguir? Ojo, si vemos que se equivocan, les podemos corregir. Pero ¿por qué no dejarles? Entonces, aparte de lo que hablábamos, ¿no? Para no irnos mucho por las ramas, pues sí, yo creo que hace falta más profesionales y luego que nosotros mismos tengamos un poquito más de motivación propia para, de esa manera, llevarla a cabo con los chicos y con las chicas. Muy bien, sí. Eso que se suele decir de un buen maestro nunca se olvida y que se suele responder, y de uno malo tampoco. Vamos a hacer ir terminando para dar tiempo a las preguntas, una ronda, empezando por ti, Rosa, sobre las causas, el origen. Estamos hablando de todo lo que está pasando, pero vamos a ir atrás. Por vuestra experiencia, ¿qué es lo que más perjudica el bienestar emocional que puede derivar en un problema de salud mental ahora mismo? Ahí ha habido unos datos que han salido, pero bueno, desde tu experiencia, no sé si estás de acuerdo con los datos que han salido, ¿qué piensas? Yo creo que las preguntas de la encuesta son bastante acertadas y la percepción de los docentes con las respuestas mayoritarias me parecen también que son muy ajustadas. Lógicamente, cuando estamos hablando de niños, adolescentes, el peso de las familias, la problemática familiar es un elemento realmente importante. El estilo, como comentaba, ¿no? El estilo de educación de la familia, familias que son demasiado protectoras y que de alguna forma van a dificultar que los chavales desarrollen estrategias para poder afrontar las cosas, ¿no? Comentaban el tema de, parece que no se tolera la frustración porque de alguna forma los padres muchas veces tienen miedo a que se frustren. La única forma de poder desarrollar estrategias adecuadas para enfrentar la vida es tener problemas y poder, con respaldo y apoyo, manejarlo. El tema de las redes sociales, de las pantallas, me parece que también es un elemento muy importante. El otro día leía algo en el que planteaban hasta qué punto el problema son las pantallas solo o el problema es recurro a la pantalla porque no juego en la calle, porque no interacciono con otros chavales, con que no sé tener amigos, incluso con que no tolero estar solo, ¿no? ¿Cuántos chavales y cuántos niños empiezan a plantearse la dificultad para poder sentir soledad o se sienten solos absolutamente devastados porque no tienen recursos y no se les acompaña y muchas veces recurren a esta situación en la que tienen un estímulo constante que puede servir para no darse cuenta de lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ángulos diferentes para poder valorar los problemas. Luego, obviamente, ya con adolescentes, pues el consumo de sustancias, planteaba Javier las estadísticas, se hacen cada 2 años hay un estudio que obviamente conocéis todos vosotros, no sé, casi como yo, el Estudes, en el que se analizan los diferentes niveles de problemática vinculado a los consumos para poder hacer después estrategias de planificación más a nivel ministerial o a nivel general y que de alguna manera están planteando pues eso, cómo se abusa de sustancias en cerebros que están todavía no formados, es decir, que se está produciendo un daño en un cerebro en desarrollo. Planteaba Javier que el consumo de menores de 13 a 18 años es muy elevado. Teóricamente no es posible el consumo, ¿no? No estaría permitido. Hay datos muy curiosos, ¿no? en todas estas situaciones de cambio. En el último estudio de Estudes, a mí me chocaba, ¿no? El grupo en todos los rangos de edad de mayor policonsumo son las niñas. Hablaba también Javier
cómo hay una sensación de vulnerabilidad mayor, quizá también de mayor conciencia, ¿no? de problema en relación con salud mental y en el refugio, ¿no? En este tipo de consumos. Las niñas son las que más consumen ansiolíticos, es una barbaridad, pero no prescritos solamente, ¿no? Que tienen acceso o bien porque la madre los tiene o bien porque se consiguen en el mercado negro. Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos, independientemente además de los que puedan tener que ver con la predisposición a la patología o la convivencia con padres con enfermedad mental y que de alguna forma van a influir en ellos. Es un problema pues, que tiene un origen multifactorial muy complejo y lo que sí que me gustaría repetir es que la escuela es el lugar fundamental para poder hacer una detección precoz y para poder intervenir, porque los profesores son los que están acompañando en el desarrollo como personas a todos los jóvenes y adolescentes, no ya desde la enfermedad, sino en el desarrollo como ser humano, como adulto. Es una tarea súper importante y creo que el formar y el respaldar y el acompañar es significativo. Incluso esa tarea de desestigmatizar la salud mental. Es decir, están pudiendo hablar de ella, están pudiendo comentarlo con sus profesores, están pudiendo atreverse a expresar su malestar y de alguna manera todo eso pues, va a contribuir a una mejora a medio plazo de la salud mental. Desde luego, tenemos claro que, digo desde ya muy modestamente desde Aulasina, que el enfoque tiene que ser multidisciplinar, ¿eh? O sea que aquí necesariamente, y lo digo como aviso a navegantes, a algunas administraciones públicas que no lo están entendiendo bien y que tienen que darse la mano el ámbito sanitario y el ámbito educativo, si queremos no errar el tiro, ¿eh? Porque está habiendo enfoques o netamente pedagógicos, mal, o netamente desde el área de salud y mal también. Entonces, me parece, ¿no? Que por lo que apuntas, ¿no? ¿Alguno quiere aportar? Porque lo ha resumido bastante bien Rosa, pero en fin, yo me quería meter así directamente, en plan así un poco periodístico, con TikTok. ¿Qué hay que hacer con TikTok? A ver, Raquel, te miro así fijamente. ¿Qué hay que hacer con TikTok? Yo, personalmente, desconozco TikTok. No he querido acercarme a TikTok, pero tengo una hija de 15 años. O sea que en casa está TikTok. Pero, como todo, hay que saber, antes de darle TikTok a los niños, es que tenemos que saber qué es TikTok, qué se puede hacer con él, qué dependencia crea. Y ya, si decidimos nosotros responsablemente darle TikTok, pues se lo damos. Yo creo una palabra que, sobre el último libro de Javier Urra, la inmadurez colectiva. Yo creo que es algo que está haciendo mucho daño y un poco somos muy analfabetos con muchas herramientas que usamos así como si, no sé, el nombre nos parece gracioso, TikTok, pero no sabemos lo que es. Y se lo damos a los niños, cuanto más pequeños, más divertidos. A niños de 7, 8 años le damos TikTok sin saber lo que es eso. Entonces, es desconocimiento y se lo damos nosotros, ¿eh? Ningún niño ha ido a comprarse un móvil. Ningún niño se paga la wifi él solo o ningún niño le da de alta. Somos los adultos. Entonces, ahí tenemos que hacer los padres, profesores, y solamente puntualizar una cosa. O sea, puntualizar, no añadir algo. Dos cositas. Habéis dicho detectar. La escuela también puede prevenir mucho. No solamente detectar, sino también prevenir. Y un poco la escuela, lo que estamos trabajando ya con alumnos de secundaria, en muchas escuelas las familias están con nosotros desde que los niños tienen 3 años. Creo que ahí también podemos hacer mucho. No solamente es la función alumno, profesor, sino estos son 3 patas, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajamos más con los padres? ¿Por qué no implicamos más? ¿Por qué, si sabemos que es fundamental esas 3 patas y tenemos familias que están con nosotras 10, 12, 15 años, pues creo que podemos sacar más, trabajar más en común para esos niños. Sí. A ver, yo tengo una cosa clara y es que las redes sociales están ahí. Y
puede parecer a veces impopular, ¿no? Pero a mí me parecen unas herramientas magníficas siempre y cuando se usen bien. ¿Qué tenemos? Un desconocimiento total, pero no los niños, sino los mayores. Es decir, necesitamos una educación en ello que no se da ni siquiera a los niveles donde se debería dar ya. ¿Por qué? Pues porque es que las tienen ahí, las tienen a mano. Y lo fácil es demonizarlas. O sea, hemos pasado de tener una herramienta buena que se podría usar para multitud de cosas y por no tratar de entenderlas, y ahí te puedo hablar como padre también, ¿no? Por no tratar de perder a lo mejor una tarde de un día tuyo en entenderlo y en ver en lo que tus hijos dedican tiempo, preferimos demonizarlo, echarlo a un lado. Y cuando ocurren cosas, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Del niño que encuentra a la hermana colgada, pues no, ya lo demonizamos y es que esto es lo malo. Bueno, sí, tiene su parte mala, pero si no nos adentramos a entenderlas y no nos adentramos a aprender de ellas y a sacarle el buen partido que muchas veces pueden tener, pues siempre nos seguirá pasando esto. Pero no con redes sociales, nos va a pasar con tecnología que vayamos teniendo pues en un futuro próximo o en un futuro lejano. Es más fácil siempre demonizar que tratar de entender y aprender. Es curioso, ¿no? Que no queramos, que hablamos siempre de ello, pero nos cuesta aprender. ¿Por qué? Bueno, porque es incómodo, ¿no? Es algo que a lo mejor para gente que no está acostumbrada a ello puede decir, yo es que esto ya lo dejo a un lado, es incómodo para mí, los jóvenes son los que entienden. No, hay que aprender de ello. ¿Para qué? Para poder también llevar un control sobre ello. Eso que hablábamos, ¿no? Llegamos y con 8 años a lo mejor ya toma un móvil y a tu libre albedrío y ya cuando pase algo ya me preocupo. Y no debería ser así. Deberíamos perder ese tiempo más que necesario, que más que perderlo sería aprender con ello y de esa manera poder decir, vale, vamos a usarlo, pues le vamos a dar este uso y así tener algo adecuado. De esta manera, pues no, estamos teniendo lo que tenemos. Unas redes sociales que pudiendo aportar, pues más que aportar, están echando abajo muchas cosas. Ese es el problema. Bueno, Pepa, sí. Ya con esto, ¿alguna pregunta? Bueno, un poco seguir la línea que estaba comentando Ricardo, que me parece muy interesante lo que dice, y sobre todo en el tema de formar también, que las familias se formen, es que es fundamental. ¿Vale? Porque se desconocen muchas veces el tema de las herramientas, otro tipo de acciones, pero realmente que haya una implicación por parte de las familias, porque sí que nosotros recibimos en diferentes proyectos o en determinadas actuaciones que necesitan, pero luego cuando les convoca nunca vienen. A ver, es muy curioso, en uno de los proyectos que llevamos es el programa de absentismo escolar de la ciudad de Valencia. En las acciones de familia no vienen las familias, o sea, más absentistas, ¿no? Son absentistas, las propias familias, entonces es muy llamativo. Entonces creo que las familias exigen mucho también a los centros, ¿no? Y es el espacio porque es donde más horas están los niños y las niñas con los docentes, con los profesores, pero es muy importante que las familias realmente se impliquen. O suelen venir los que menos necesitan también, ¿no? Entonces, yo creo que también es una llamada de acción o generar una escuela de familias, ayudarles, acompañarles, pero que realmente haya una implicación, ¿no? Porque luego eso luego en la escuela, a ver, o es que yo eso no sé manejar las redes, pero conoces cómo funciona, ¿no? Un poco cómo estaba, ¿sabes los riesgos? ¿Sabes lo que supone estar tanto tiempo conectado? El otro día, escuchando un poco a Guillermo Cánovas, que comentaba de lo que hacen muchos niños de cuelgan una foto a lo mejor en Instagram y si no tiene los suficientes likes, la quitan, porque entonces soy un pringao, soy una pringada. Incluso enseñar a las familias qué está pasando, cómo están manejando sus hijos y sus hijas este tipo de redes. Entonces yo creo que, atención familias, también os necesitamos. Muy bien, no sé, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún valiente que rompe el fuego? Aquí, allí al fondo. Compañeros, micro de mano, si no... Uno. Sí, por esto que estáis hablando, yo no sé si, como comentaba antes Javier Urra con el cannabis y el tabaco, hemos llegado a un punto en que preocupan más las adicciones comportamentales o sin sustancia que las adicciones con sustancia. Y también me gustaría conocer cómo veis el anteproyecto de ley
de protección del menor en entornos digitales, si creéis que puede ser positivo y si os posicionáis, si estáis en la prohibición, como ha habido psiquiatras que han dicho que el móvil debería prohibirse hasta los 16 años y un movimiento de adolescencia libre de móvil, o si creéis que sin caer en la hiperconectividad y ansiedad que decía Pepa, pues la conectividad es importante, sobre todo en la adolescencia. Yo, si me permitís, respecto a lo último, lo primero no lo puedo contestar yo, pero esto respecto a la hiperconectividad, yo creo que necesitamos reflexionar que las redes sociales responden a una necesidad humana antropológica, que es la de la comunicación. Es una forma muy depurada y muy digitalmente aterrizada de comunicación. Entonces, antes estar hiperconectado era mandar cartas todos los días por correo, o a caballo, el correo. La hiperconectividad ha tenido muchas formas. Entonces, esto no es algo ni nuevo ni que nunca ha existido, es una forma de comunicarse, lo que pasa es que es mucho más rápida, más inmediata, también uno puede insultar por carta, en persona. El propio lenguaje es una red social, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la televisión, solo que esa no la podemos controlar tanto, esta quizá podamos. Entonces, yo creo que en esas, prohibirlo, esto es todo lo que se prohíbe sale el tiro por la culata, perdonadme la expresión. Yo creo que los padres tienen que también saber en qué momento, si no empezar y cómo, y respecto a los adolescentes, la prohibición es el caramelo para hacerlo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, como decía el compañero, enseñar a usar esas redes y a usarlas, fijaos, desde la escuela pedagógicamente. A mí esto del móvil prohibido, pues no sé, mis alumnos lo han usado mucho en clase conmigo, pedagógicamente, didácticamente, y le han visto un uso que no conocían, porque a lo mejor también lo usan de una manera porque no conocen otra y no se la enseñamos tampoco. Entonces, bueno, esto también es muy amplio, pero yo no abogaría por una prohibición cuando ya son conscientes de que es una prueba. A lo mejor con 10 años todavía no son conscientes de qué significa que no te lo dejo, tal, pero ya con 14, y también lo digo como madre de adolescentes de 16 y 13, en este caso, años. No sé, la primera pregunta, que es para experto. Ya no sé. Bueno, yo creo que en ningún caso se ha perdido de vista el que las sustancias son uno de los elementos importantes, claves y peligrosos. Estamos hablando de cerebros inmaduros. Las drogas producen neuromodulación, cambios permanentes en el cerebro, con lo cual, lógicamente, es algo que nos preocupa enormemente. Lo que ocurre es que creo que se ha ido llevando el foco a que las adicciones también pueden no tener que ver con la sustancia. La cuestión no es que se olvide que la sustancia es peligrosa, sino que hay otro tipo de conductas, de comportamientos que tienen el mismo riesgo adictivo, el mismo problema en cuanto a sufrimiento y daño, el mismo problema en cuanto a adicción y dificultad de control. No creo que sea una cuestión de prohibir. Bueno, eso es algo realmente controvertido. Fijaos en las drogas, ¿no? Las drogas legales y las drogas ilegales. Es decir, es una situación compleja, pero las redes sociales, los dispositivos son necesarios, es decir, vivimos con ellos. La cuestión no es prohibir el dispositivo o la tecnología. Es cuestión de educar en ella y de limitar, y que los padres tengan unas conductas también un poco ejemplarizantes. Es decir, cuando te encuentras a una familia que están comiendo y los padres están con el móvil al lado porque les va a entrar una llamada o porque están contestando el WhatsApp, se está haciendo una muy mala educación con respecto a ello. O plantear que un niño o un adulto, o un adolescente puede estar 9 horas o esté con el móvil en el cuarto y tengan después o te lleguen con problemas de insomnio. No es un problema de insomnio, es que están hasta las 5 de la mañana. El TikTok, por ejemplo, que habláis, es una situación muy adictiva, realmente está reconocido así, hay lugares donde se está controlando, porque son estímulos muy cortos que producen una gratificación inmediata y obviamente tienen poder adictivo.
Entonces, control, educación en el uso, supervisión, creo que sería el modo de enfrentar bueno, pues, el problema de las adicciones tecnológicas. La inteligencia artificial vendrá, habrá también que controlarla. Es decir, la cuestión no es todo o nada, es cuestión de educar y regular. Y además, en el caso de los jóvenes, acompañar en la escuela y, como decir, sobre todo también en las familias, ¿no? Ser unos buenos modelos para después, lógicamente, poder pedir pues, que no estén conectados todo el tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas tardes. Hablando de adicciones, el TikTok, ¿no? Pues ha conseguido 13 eurodiputados, ¿eh? Un partido político que se llama Se acabó la fiesta, y quien les ha votado son justamente cuando se empieza uno con sustancias, si queréis, drogodependientes. Les ha votado gente de 18 años, gente muy joven, hablando de esta adicción del TikTok. Si me podéis decir algo al respecto, por favor, sobre todo cuando acabo de escuchar que es muy adictivo. Gracias, muchas gracias. Sí, hay que decir, el TikTok y el uso durante demasiadas horas de las pantallas digitales, pues tiene un efecto adictivo. Y una vez que se ha desarrollado la adicción, bueno, pues es decir, una de las cosas que definen las adicciones es el uso mayor de lo que uno desearía, el malestar que provoca si uno no tiene acceso en un momento determinado digamos, a las pantallas o a las redes, y esa sensación además de anestesia y evasión, ¿no? Tengo en mi mano de modo fácil algo que me permite a lo mejor pues, no tomar conciencia de aquello que me supone un problema o de aquello que me está generando malestar o daño. Aparte de esta situación, digamos, muy de repercusión incluso neuroquímica, ¿no? Dopaminérgica. Es un chute rápido, breve, que de alguna forma va, igual que las sustancias, a producir un cambio en los sistemas de recompensa, es decir, que tiene una base fisiológica. Entonces, es uno de los problemas, es decir, no hay que, como planteábamos, demonizar o eliminar, pero sí que hay que regular y controlar y además darnos cuenta de que potencialmente puede ser una situación peligrosa y tenemos que controlar y regular, sobre todo con los jóvenes. Luego ya con los adultos también deberíamos, pero ya a otro nivel, ¿no? Quería invitarnos a hacer dos reflexiones, una sobre la colaboración y la otra sobre los distintos canales que podemos usar para llegar al corazón y al alma. Colaboración, por ejemplo, el Plan Director de la Policía Nacional tiene un proyecto estupendo que espero que todo el mundo conozcamos y si no invito a hacerlo, donde se encuentran frustrados ellos también porque a pesar de ir a las escuelas no consiguen que las familias que más lo necesiten acudan luego a las formaciones. Entonces yo trabajo en una editorial y hemos colaborado con el Plan Director para hacer un cómic. Un cómic que habla de los 5 problemas más importantes, sexting, grooming, etcétera, para poder estimular que los niños encuentren referentes en la escuela, en la familia. Las 5 historias siempre demuestran que no pasa nada por contar que tenemos un problema, por levantar la mano. Ese era el objetivo del cómic. Colaborar, espero que podamos colaborar más con las instituciones, que esto no sea un solo ejemplo, que realmente encontremos una forma todos de apoyarnos en otros elementos. Y luego, evidentemente, encontrar canales de comunicación que, como decía antes, lleguen al alma, porque probablemente por prohibir o con la autoridad lleguemos menos lejos. Vale, yo quería hacer una reflexión y es que no estamos hablando de las 3 patas y a mí me falta una y es la de la inspección educativa.
Por lo menos yo vengo de Castilla-La Mancha, no sé si aquí en Madrid, no sé cómo funciona. Y voy a echar una mano a mis compañeros docentes, que no se la suelo echar mucho, pero esta vez se la voy a echar. Están muy perdidos, ¿vale? Echamos mucho o echan mucho la culpa que si cambio normativo, no sé cuántos cambios de leyes. Realmente la LOMLOE es nada, una modificación, pero yo he hecho un poco en falta la supervisión de la inspección educativa y el asesoramiento, que es su obligación, a toda la comunidad educativa, porque muchas veces al docente lo que le falta es saber cómo trabajar, cómo cambiar su mirada de trabajo, porque no es trabajar más, sino saber cómo trabajar, y el docente está muy perdido, tanto a nivel burocrático como y a nivel emocional ya. Bueno, quizá. Bien, pues yo soy directora de un centro educativo, estamos aquí una fila de, creo que directores, orientadoras, y recojo el guante de la compañera y voy a lanzar una reflexión breve sobre lo que nos habéis inspirado. Muchas gracias. Tema profesores TikTok, que ya los tenemos, porque estamos hablando de alumnos TikTok, pero en nuestros centros ya hay muchos profesores que son también TikTok o TikToker o, bueno, como los queramos llamar. Yo los definiría que estamos teniendo en los claustros conviviendo profesores analógicos, pongámoslos entre comillas, yo soy analógica. Aquí comentábamos que nosotros no somos profesores TikTok, las que estamos aquí en esta fila. Bueno, al menos yo no lo soy. Y no somos tan mayores. Claro, esto es un gran reto para los directores, porque ellos son los educadores, los profesores TikTok, que evidentemente, como decía Ricardo, las redes sociales no las podemos echar de los centros. Y tenemos los directores, los equipos directivos, que convivir con esto y, sobre todo, confiar o educar o acompañar a nuestros educadores, a nuestros compañeros profesores, que son los educadores de nuestros alumnos, en este marco que estamos compartiendo, ¿no? Primer reto, primera reflexión que lanzamos aquí el grupo de directores que estamos aquí sentados, al menos en la sala, que nos conocemos, ¿no? Primera reflexión que queremos lanzaros. Y segunda reflexión que a mí me preocupa sobremanera, el tema de los protocolos que en la Comunidad de Madrid, al menos yo, el tiempo que llevo aquí en la Comunidad de Madrid, me parecen excelentes. Protocolos de prevención del suicidio, con todo lo que conlleva de colaboración con las entidades y con los agentes externos. Me ha parecido excelente su intervención, Rosa, de la colaboración con ustedes, con las entidades de psiquiatría, pero en ocasiones estamos desbordados, nosotros, ustedes y la familia en bastantes ocasiones pues no colabora. Nosotros no somos padres, somos docentes. Y bueno, pues otra reflexión que tenemos adelante. Y no es el tiempo, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, somos docentes y creemos, somos vocacionados para lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos compaginar que no es papel, que son personas, que son nuestros alumnos, con estos protocolos que a veces son páginas y páginas y páginas? Y nosotros somos educadores, no somos psiquiatras, no somos, en ocasiones lo máximo que somos, pues mi compañera es orientadora, aquí está. Y hemos venido la orientadora del centro, de 600 alumnos, una orientadora y la directora titular del centro. Otra directora, o antigua directora, que estamos aquí compartiendo con ustedes la tarde, ¿no? En fin, aquí lo dejamos, ¿no? Bueno, la falta de recursos en el ámbito educativo es clarísima y en el ámbito sanitario también, con lo cual somos víctimas de la falta de recursos, ¿no? Yo creo que de entrada el hecho de que al menos empecemos a tener en la cabeza la importancia de cuidar la salud mental, el que haya una serie de protocolos y que entendamos que necesitamos colaborar y coordinar, el hecho de que se pueda valorar
que vais a ser aquellos que nos puedan ayudar a detectar algunos cambios. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay algunos programas también en los que hay un desplazamiento de los profesionales a los centros educativos. Es decir, hay un programa en el que psiquiatra, psicólogo, enfermero acuden a los centros educativos donde de alguna forma se puede valorar la posibilidad de formación, se puede de alguna forma también hacer un respaldo y un apoyo. La cuestión es que es insuficiente, ¿no? Entonces, yo me quedo con el mensaje positivo de que estamos teniendo en la cabeza la importancia de la salud mental, que tenemos en cuenta además la importancia de los educadores y de los centros educativos como elemento de detección, de intervención en la familia y también de desarrollo de programas de bienestar emocional que muchas veces van a evitar ese tipo de problemas de salud mental. Es decir, el focalizar en que vais a estar implicados en prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Es decir, yo como médico lo ideal es que uno se quede en la prevención primaria, ¿no? Que nunca se llega a la prevención terciaria, que de alguna manera ocurre. Entonces, el poder transmitir esa idea de importancia y de que sois claves en el desarrollo de los jóvenes y de los adultos del futuro, me parece que es algo positivo. Y luego, pues si nos sirve todo esto para sensibilizar a las instituciones y que coloquen más recursos para que en el fondo es ahorrar dinero, es decir, todo lo que tenga que ver con prevenir problemas en jóvenes va a suponer, aparte de la eliminación o la disminución del sufrimiento, que ya de por sí es importante, de los niños y de los jóvenes, pero lo que vamos a conseguir es tener adultos más sanos, es decir, evitar la cronificación de los problemas. A lo mejor conseguimos sensibilizar a las instituciones. Todos nos encontramos en esa especie de sensación de precariedad, de que no llegamos, pero bueno, quedémonos con la idea de que al menos la semilla está colocada en vosotros y también en nosotros. Pues con estos dos mensajes positivos terminamos. Sobre todo esto ha gustado mucho que desde el ámbito sanitario se diga: profesores, os necesitamos. Yo creo que eso es bastante emocionante, y luego con la importancia, por lo menos, de visibilizar este problema, que para esto hemos creado este observatorio. Lo que pasa es que yo tengo ahí un señor que me está haciendo gestos, que se llama Borja, y que dice que hay que terminar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José María. Os prometo que voy a hacer una clausura muy express, que básicamente va a ser agradecer, pero también decir, salud mental casi nos cuesta el organizar este evento, bueno, lo digo un poco así, pero ha merecido la pena porque hemos sacado conclusiones muy interesantes. Habéis hablado de muchas redes sociales, por ejemplo, yo como voz de la audiencia, ¿no? Como se dice, también nos hemos olvidado un poco del WhatsApp, y ha sido una de las redes como red social que se ha repetido varias veces en la encuesta como comentarios adicionales. Y bueno, por no repetirme, TikTok efectivamente estaba a la cabeza como red social, después seguido de Instagram, la violencia por encima de la pornografía, pero también, en fin, los tenéis todos en los informes que os hemos pasado. Simplemente deciros que esto no acaba aquí, este observatorio no solamente es teórico, queremos que sea además práctico, vamos a seguir haciendo más encuestas, las próximas serán a los profesores, como hemos dicho que también queremos saber qué problemas se ocasionan de salud mental en los centros educativos, y después seguramente seguiremos también con las familias. Y ya dicho todo esto, pues ya agradecer en primer lugar pues a la Universidad Camilo José Cela por cedernos el espacio. Carmen, muchísimas gracias. A Javier Urra por haberse prestado a darnos los datos, también en colaboración con Luis Castro, Alma Mater, como bien decía Javier al principio, el director de proyectos de Aula Siena, que por cierto, antes de irnos, mira, justo aquí lo habéis puesto, como también la formación ha sido uno de los elementos que habéis citado más veces en la encuesta como una carencia en los centros educativos, proponemos desde Aula Siena este máster online para educadores en salud mental infanto-juvenil, que como ahora vamos a tener un pisco labis y unos zumos ahí atrás, Luis Castro, que está ahí al fondo, si queréis podéis preguntarle, porque con Fundae, de cara al centro educativo, el curso es gratis. Él sabe de esto.
Bueno, José María Moya, también agradecerte a ti, por supuesto, por el apoyo de Siena Educación, de la empresa, y haber moderado esta mesa. Por supuesto, también a vosotros 5, a Raquel, a Ricardo, a Rosa, a Carmen y a Pepa. Creo que lo he dicho todo así de seguido, porque han quitado ya los nombres en pantalla. Bueno. Y al equipo de Siena Educación también. Siempre me gusta dedicarle unos minutos antes de que se rompa el pasador. Diego Avilés, también gracias por haber estado al frente y ayudado en la organización. Laura Tornero, María Ruiz de Villa, Marta Fernández, que no está aquí, pero ha sido la responsable de diseñar todas las diapositivas que habéis visto en pantalla y también en los papeles que tenéis ahí. Fran Aterido, por llevar las redes sociales, porque todo esto lo hemos tratado de viralizar también para tener más altavoces y más eco. A Noelia Fernández, que nos ha ayudado en tiempo récord a organizar este observatorio, la landing, para que conozcáis más sobre lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Saray Marqués, por cubrir el acto en representación del periódico Magisterio, al cuerpo de redacción, por supuesto, también, a las autoridades que han estado aquí también, a Pilar Ponce, que estuvo al inicio en la presentación inaugural, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y a todos vosotros por vuestra preocupación, por vuestra dedicación, por estar aquí una tarde, de martes a las 6 de la tarde hasta las 8. Os vamos a invitar ahora a unos zumos para, bueno, un poco relajar ambientes y que podamos charlar un poco más antes de que tengamos que abandonar la universidad. Recordad, mi nombre es Borja Bereain, autor de los podcasts Magisterio en 3 minutos. En magisnet.com, apuntaros que en el próximo podcast hablaremos de todo esto. Cuidaros y hasta la próxima.